Conversamos con Tomás Socias López, analista económico, analista político además, ampliamente conocido su gestión pública en el país. Ha estado al frente de organizaciones económicas importantes, como el caso de Cavidea en su momento. Además, mantiene quizás uno de los más importantes documentos que se refiere a la situación económica del país, el conocido Informe Socias. Tomás, sin que ello responda a un cambio de línea política, ni pueda tampoco interpretarse como una rectificación del rumbo del modelo chavista madurista, en la práctica se percibe la cohabitación de dos procesos económicos. ¿Tú coincides con esta apreciación? Sí, efectivamente. En Venezuela estamos coexistiendo con dos procesos económicos diferentes. Uno, el tradicional, donde el Estado desea y sigue deseando intervenir en todo, en todas las áreas. Así que ese Estado que no termina de tener una apertura completa, pero que sí ha empezado a tener importantes aperturas en el área económica y financiera. Por ejemplo, desde hace 2 años y medio se inicia en Venezuela la apertura del control cambiario, la eliminación del control cambiario, la flexibilización de los precios, y esto sigue avanzando posteriormente con otras medidas que terminan en nuestros días con la incorporación de la banca, del sistema financiero, de la apertura de cuentas en divisa extranjera para personas naturales y para personas jurídicas de una manera además muy sencilla. Y al mismo tiempo para transferencias del mismo banco. Quiere decir utilización de esa cuenta en dólares, retiro o abono, de pago de proveedores y ahora últimamente hasta el pago móvil en dólares de algunos bancos que empiezan a implementarlo. Se habla ya también de que se está preparando la interconexión bancaria en divisas, o sea, la posibilidad de hacer cuentas, transferencias o operaciones de moneda extranjera entre bancos diferentes, instituciones financieras. Así es que este proceso, que además tiene otras características de apertura, por ejemplo, la reconversión monetaria, una simplificación de la moneda y de las operaciones cambiarias en el país tardía. Eso no resuelve el tema inflacionario, pero es una medida económica y financiera importante, cualquiera que hayan sido los errores que se hayan cometido anteriormente. ¿Cuál ha sido el efecto de las sanciones coercitivas aplicadas por el gobierno de Donald Trump, principalmente en materia energética, dado el actual cuadro de crisis económica que vive el país con graves repercusiones sociales? Bueno, fíjate, sobre el efecto de las sanciones coercitivas aplicadas por el presidente Donald Trump, principalmente en materia energética, en el actual cuadro de crisis económica con repercusión social que vive el país, te quiero decir que he participado en Washington, he ido a expresar mi informe, mi análisis, ha sido recibido en el Departamento de Estado por los integrantes del grupo andino, del grupo que estudia Venezuela, por los sectores de la Casa Blanca, diputados demócratas, senadores, por importantes figuras, donde he ratificado mi posición de que el presidente Maduro no hay cambios de momento, en la presidencia no hay información hasta las elecciones, después veremos el estudio del tema electoral, la información mejor dicho, porque lo que trato de transmitir es información. Además de eso, de que no existe en Venezuela una información de posibilidad de explosión social, ni de crisis o quiebre militar,
contrario a lo que he dicho los sectores opositores radicales que han señalado eso en Estados Unidos. Y te quiero decir que me reciben muy bien porque señala que los sectores de la oposición van permanentemente, indican que dentro de poco habrá un cambio de gobierno o que estas áreas explotarán en la social o la militar y que entonces Venezuela va a tener en los próximos meses un cambio. Este es un mensaje incluso para el país, para todos los venezolanos, para aquellos venezolanos, el 80% de la oposición opositora, pero que vive y ha vinculado su proyecto de vida a un cambio de gobierno del presidente de la República. No hay información de que esto es posible. Así que hay que aceptar y crecer y vivir y defenderse en las condiciones actuales que cada uno tiene. Este es un mensaje que te doy para el pueblo venezolano, basado en la información, enfrentarse con la realidad de la información. Así es que este mensaje importante te lo vinculo con tu pregunta, que es las sanciones, indudablemente, allá en Estados Unidos. Añadí que viene una ligera mejoría económica en el país, producto de las licencias para bolipuertos y para Linea, otras dadas a PDVSA, otros permisos otorgados en el Departamento del Comercio o el Departamento del Tesoro para el área de las transacciones financieras de Venezuela, y que las sanciones han sido un grave error porque han dañado al pueblo venezolano y no han de ninguna manera debilitado al presidente Maduro. Lo pueden tener pasando muchas dificultades. Les puede haber disminuido tremendamente los ingresos, además de su gestión, que por supuesto ha sido cuestionada internamente. No quiero entrar en opiniones. Internamente por el PSV, internamente por ministros del gabinete, internamente por su entorno, internamente por muchas razones que no nos da tiempo en el programa para señalártelo. Pero las sanciones han sido terribles y en el área energética. Pero en el actual cuadro de crisis, como tú preguntas, las sanciones han sido terribles para el pueblo, sin lamentablemente beneficio. Pero, igual que te digo eso, muy rápidamente te explico que el presidente Biden ha planteado medidas de apertura para Venezuela. ¿Hasta dónde la eliminación de aranceles para la importación de varios productos, la flexibilización del control de cambio, la participación privada en áreas petroleras, la apertura de los casinos, acuerdos turísticos como el celebrado con Rusia, entre otros cambios, podrían revertirse nuevamente? ¿O acaso son elementos que indican el camino hacia un modelo de neocapitalismo como en China y Rusia? ¿Qué opinas? Te quisiera decir en unos minutos que el presidente Biden ha planteado sobre la mesa que hay unos mensajes entre el presidente Biden y el presidente Maduro directamente. Te lo quiero dar como lo que se llama primicia en el área periodística. Mensajes entre ellos, enviados entre ellos. Te puedo hablar concretamente, Manuel Felipe, de una primera reunión que no tiene que ver con las reuniones de la oposición, donde estuvo presente o el presidente López Obrador, porque es difícil llegar a ver exactamente a los nombres, donde estuvo presente el embajador en México, Arias Cárdenas, un enviado además adicional que no tiene que responder a los tradicionales del presidente Maduro, a alguna otra persona vinculado a la representación del Departamento de Estado de la Casa Blanca y un enviado del presidente Maduro. Así se inician el diálogo entre el presidente Maduro y el presidente Biden. No estoy hablando de las reuniones en Ciudad de México, que vienen después. Acuerdan empezar las reuniones en Ciudad de México y entenderse por muchos meses. Así que esto no tiene que ver para las próximas elecciones. Esto es por meses. Y el presidente Biden le digo, presidente Maduro, estas reuniones pueden durar meses y años. Yo quiero más libertades en Venezuela, políticas y económicas. Establecer relaciones es una representación. Punto 3. Además de eso,
eh, no quisiera hablar con usted, pero no tengo otro camino que hablar con usted. Preferiría hablar con otro representante de Venezuela, aún de su mismo gobierno. Y esto es muy duro, ¿no? Pero tengo que hablar con usted, porque no es posible, la información que tengo, no es posible que yo pueda apartarlo del cargo de momento. No tengo acciones militares frente a usted y no pretendo sacarlo mañana, ni lo voy a amenazar con eso. No le voy a pedir que saque 400 o 200 presos o detenidos políticos mañana. Y voy a mandarle a el líder radical de la oposición, Juan Guaidó, a conversar con usted, como efectivamente fue en esa oportunidad. Yo estaba en Washington cuando me enteré de esto y regreso a Venezuela y veo al líder Guaidó planteando un gran diálogo de soberanía nacional que complementa esto. El presidente Maduro ha tomado también acciones importantes en Venezuela. Ha iniciado el diálogo de México, que fue uno de los acuerdos, ha establecido las bases de la eliminación de las sanciones, de licencia para las sanciones. Pero la política del presidente Biden no es eliminar sanciones, sino otorgarle licencia a las sanciones como Bolipuerto y el INEA, que señalé anteriormente. Entonces, el presidente Maduro colocó a su hijo en las negociaciones directas de México como un juego de poder importante. Ahí estoy yo, al lado de, por supuesto, Jorge Rodríguez, porque indudablemente es el representante plenipotenciario, incluso le dio las características a Jorge Rodríguez. Pero lo colocó allá el hijo del presidente, es el hijo del presidente siempre. El presidente Maduro, además de eso, liberó a Freddy Guevara, que estaba detenido, y lo colocó en Ciudad de México como diciendo, no tengo prejuicios, pero quisiera que sacaran a Carlos Vecchio de la delegación que responde a los radicales, que para él son Leopoldo López, Julio Borges y Juan Guaidó. Pero además de eso, el presidente Maduro ha logrado acuerdos específicos planteados por el presidente del CNE, Roberto Rincón, específico, pero especificado además proceso a proceso. No habrá cambios a última hora de 600, 700 electores como en las elecciones pasadas, y más de 20 procesos que han solicitado la oposición en el tema de las próximas elecciones. No quiero entrar en los detalles, que ya son detalles, los puntos rojos, si serán eliminados o no. Hay cosas más profundas en el proceso electoral que pidió la oposición y que se está permitiendo, porque estos acuerdos de Ciudad de México o los acordados entre el presidente Biden y el presidente Maduro no tienen que ver necesariamente o solo con las elecciones próximas de noviembre. Unas fronterizas, áreas Higuerote, por ejemplo, áreas que no te cubren las rutas privadas porque no son rentables. Así es que si Conviasa debería existir, sería para eso. Y está bien que pueda existir para ciertas líneas, para ciertos procesos privados como Irán, Rusia, donde a lo mejor no es suficientemente todavía productivo un plan de rutas aéreas privadas. Pero el crecimiento del sector aéreo va a ser importante. Pero del turismo que tú me preguntabas, de los acuerdos turísticos celebrados con Rusia, pueden traer indudablemente cambios importantes e indican un camino hacia un modelo de apertura. Yo no lo calificaría neocapitalista como China y Rusia. Hay timidez en el presidente por los conflictos en que está entre las dos tendencias de ir decididamente hacia una apertura hacia Rusia o más claramente hacia China, que es lo que profesan los pragmáticos del gabinete. Así es que, pero sí hay un cambio, te lo ratifiqué, que hay un cambio importante del presidente de la República en su apertura. Pero más que un cambio,
de una continuación. No hay un retroceso a pesar de mantener sus dos lenguajes. Gracias a Tomás Socias López por sus interesantes respuestas.